Esta es la entrevista en Agenda QR. Agenda QR. Así es, y me da gusto que esté con nosotros el licenciado Sergio León Cervantes. Él es el presidente de Empresarios por Quintana Roo. Sergio, gracias por estar con nosotros y sobre todo, pues preguntarte con todo esto que ha estado sucediendo en la parte inflacionaria, el precio de los combustibles, el precio de la gasolina, ¿qué han considerado dentro del sector empresarial con respecto a los precios? ¿Van a subir? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Amigo, qué gusto saludarte. Como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Un honor siempre estar aquí contigo en tu programa. Y pues bueno, como bien lo dices, ¿no? Este conflicto entre Irán e Israel nos ha traído que aumenten las gasolinas, no solamente en México, sino en el mundo. Por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del combustible de todo el mundo y al final, pues eso nos provoca este tema de incrementos. Por otro lado, pues nos provoca un efecto látigo, como lo hemos visto con el tema del maíz, donde tiene un aumento el tema de las tortillas. Por otro lado, tenemos el tema del jitomate y del frijol, que al final son tres productos básicos que obviamente pues nos provocan incrementos y definitivamente pues al final esto nos provoca un efecto inflacionario que terminamos viendo en el día a día de los ciudadanos. De parte del gobierno federal hay una reducción en la parte del IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, en la gasolina diésel, precisamente lo que se mueve a nivel volumen del transporte de gente no impacte tanto, y también en la parte de carga viene otro pequeño disminución del IEPS en el tema de la gasolina magna o verde, como se le conoce, y otro mucho menor en la parte de la premium. Pero pues al final esto, como lo estamos viendo, pues no termina de ser suficiente, y obviamente pues lo empezamos a ver en el día a día cuando vamos al supermercado y en el precio de el consumo de productos y servicios. Sí, es que toda la cadena de suministros ha tenido para el tema empresarial pues una serie de incrementos, y esto por consiguiente pues pega en el bolsillo de muchas familias y en muchas industrias. Sabemos que hoy están en este análisis porque pues también si no los números no les sale, al final hay que reconocer pues es un negocio, dependen de ese negocio muchas familias, y hacer ese tipo de ajustes también los impacta a ustedes. Y mira, yo creo que una parte muy importante es de cada peso de impuestos que se pagan, van 75 centavos o más de ese peso de impuestos a la federación. Esa es la primera parte, como para entender este parteaguas. La segunda es, deja los impuestos que la pagan los empresarios. Al final todos pagamos impuestos. Cuando vamos a comprar una playera para el colegio de nuestros hijos, cuando vamos a comprar nosotros el supermercado, a mí me gusta explicarlo siempre, por ejemplo, con el tema de un automóvil. Un automóvil te cuesta 100,000 pesos. Pero si a ese automóvil nosotros le quitamos de entrada el 35% del ISAN, que es el impuesto sobre autos nuevos, y le quitamos el 16% del impuesto al valor agregado, es decir, del conocido como IVA, nosotros ya tenemos tan solo en estos dos impuestos, tenemos un 51% del valor del carro. Si el carro valía 100,000 pesos, traemos 51,000 pesos solamente de impuestos. Ahora, a la cadena de producción le quitamos el tema de salarios, impuestos locales, le quitamos los impuestos estatales, los otros impuestos que se generan por las compras de papelería, de gastos administrativos, de gastos operativos. Realmente el valor de un carro de 100,000 pesos termina costando 15,000 pesos. O sea, al final la carga tributaria que se tiene compone la mayor parte del costo de un producto o de un servicio, de cualquiera que nosotros hablemos. Hay una tesis que salió en Argentina el año pasado, donde decían que sería muy importante que en el etiquetado de los productos pusiéramos realmente cuál es el costo de un producto, después quitándole los impuestos, y nos daríamos cuenta realmente de lo que cuesta el producto en sí. A veces vemos un costo de 10 pesos, un costo de 1,000, un costo de 10,000, de 100,000 o de 1,000,000, y creemos que todo esto se convierte en utilidad, cuando realmente la utilidad es un pequeño porcentaje después de quitar
todos los gastos que se generan. Y es por ello que obviamente este impacto en el costo de la gasolina, este impacto en el costo de la canasta básica, que obviamente pues tenemos que ver cómo ayudamos también a los colaboradores por estos aumentos, pues termina afectando en un efecto, termina dándonos un efecto inflacionario que lo vemos cuando salimos a hacer nuestras compras de productos o servicios. Sí, claro, y que esto, Sergio, al final también hemos visto poco a poco y de manera lamentable que al final, por esta carga tributaria, por esta, pues esta situación de los impuestos que pagan muchas empresas, incluido también el tener pues una nómina, que eso también genera un impuesto general, pues muchos están decidiendo irse hacia la informalidad derivado de estas circunstancias y yo no sé cuál sea el análisis, la visión que se tenga en ese aspecto, porque hoy no se está haciendo, no se está contrarrestando ese tipo de efectos y bueno, va a llegar un momento en donde pues ni uno ni otro va a poder convivir. Definitivamente, mira, yo creo que dentro de esto las estrategias económicas, macroeconómicas, deben de reconfigurarse precisamente por esta situación que pasamos en el mundo. Hoy tenemos un conflicto entre Ucrania y Rusia, cuando Ucrania era el gran granero de Europa y obviamente al no estar produciendo los granos necesarios, pues los europeos hacia dónde voltean, hacia América. Empiezan a ofrecer unos precios más altos, nos empezamos a quedar en desabasto precisamente en el tema del maíz. Para el maíz que consume México, pues realmente nosotros ni siquiera somos autosuficientes. Cuando hablamos nosotros de un estado como Quintana Roo, de 32 estados que somos en la República, aunque somos 1.850.000 habitantes, pues realmente recibimos un turismo de entre 20 y 25 millones de turistas que obviamente dentro de la oferta gastronómica que hacemos, pues son los productos mexicanos que están basados en la tortilla. Entonces terminamos siendo nosotros un estado que termina de 32 estados estando entre la posición 10 y 12 de consumo de maíz, de consumo de tortilla. Y en el país lo que producimos no alcanza para poder controlar la demanda que nosotros tenemos y terminamos importando de países como Estados Unidos, que son nuestros vecinos que producen y que nos compensan esta falta de maíz que tenemos. Y obviamente, ¿qué significa? Transporte marítimo o transporte terrestre, obviamente llevan combustible, obviamente tienen esta afectación. Después tenemos que ponerlo en grúas que utilizan combustible para poder descargar los contenedores, para poder ponerlo en el piso, el transporte terrestre que nos lleva los productos a los centros de distribución y vuelvo, una cadena inmensa donde vamos afectando los precios que al final, cuando vamos a un supermercado, cuando vamos a un mercado, empezamos a verlos y nos empiezan a afectar en todos los sentidos, ¿no? No solamente cuando vamos a cargar el tanque de gasolina, sino vemos esta afectación en todos lados y obviamente es lo que conocemos como inflación y obviamente es lo que vemos en esta afectación de costos de servicios y productos, no importa los que sean. Sí. ¿Hay alguna estimación, Sergio, de estas previsiones que se tienen? Digo, sabemos que no va a llegar finalmente hasta que no sepamos cómo va el conflicto también, porque por un lado dicen que ya paró, por otro lado siguen también el conflicto en Medio Oriente y que esto nos va impactando. ¿Hay algún tipo de previsión, de número de hasta cuánto podría también soportar pues esta parte económica de los mexicanos? Mira, consideramos que precisamente con esta disminución en el IEPS, precisamente con esta apertura que ya tenemos del estrecho de Hormuz, pues por lo menos donde estamos hoy nos podamos mantener el resto del año. Esperamos que ya no exista ningún otro conflicto que nos provoque que tuviéramos más afectaciones que nos provoquen precisamente esta inflación. Creo que han sido medidas muy importantes. Hoy de contacto, de corto plazo. Debemos de seguir trabajando en medidas de mediano y de largo plazo. Hoy estamos hablando de un Plan México que nos habla de un México industrial y exportador, pero sí se necesitan beneficios fiscales para que esas industrias empiecen a desarrollarse y también beneficios en materia aduanera que permitan que lo que no producimos en el país, que nos sirve para producir en el país,
empiece a ser fácil de importar y a costo bajo para que podamos seguir explotando esa parte industrial. En Quintana Roo, con 40,000 kilómetros cuadrados, podemos empezar con temas del sector primario que, aunque los tenemos, debemos de empezar a abarcar un poco más productos como algún tipo de frutas, algún tipo de verduras de alto valor que podríamos empezar a desarrollar en nuestro estado, pero necesitamos beneficios y también en materia industrial. Sí, sin duda. Bueno, pues afectaciones las hay, por lo menos esperemos que se puedan mantener en esta parte. Sergio, como siempre, te agradezco mucho por esta Al participación. contrario, amigo. Un fuerte abrazo y excelente semana.